Tenemos desde el versículo 11 al 16, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo el capítulo 4 de Efesios. El tópico es edificados los unos a los otros en la verdad y el amor de Cristo, ¿verdad? Yo creo que es algo que necesitamos seguir aprendiendo, ¿verdad? Creciendo entre nosotros. Es esencial, ¿verdad? Conocer lo que Cristo quiere de su iglesia y cómo lo ha hecho, ¿verdad? Para que de esa manera sigamos edificándonos, uniéndonos en el amor y en la verdad, ¿verdad? Del Evangelio, para seguir así unidos en lo que Él quiere hacer y reflejar a Cristo a través de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que vamos a orar, que el Señor nos guíe, ¿verdad? En estos momentos que tenemos de su palabra. Padre, venimos a tus pies para bendecirte, glorificarte, agradecerte los momentos que nos permites estar unidos así, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo. Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, tu palabra siga hablando a nosotros, Señor, y a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos redarguya en toda área de nuestra vida, como iglesia, como personas, Señor, para que usted nos siga guiando a través de su palabra en las cosas que usted quiere que hagamos y aquellas cosas que también no quiere que no hagamos, Señor, que nos mantengamos en obediencia y unidad, para que así usted sea glorificado. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Glorifíquese a través de ella en cada corazón. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dice la Escritura, lo vamos a leer todos los versículos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sabemos que es algo que nos debe de seguir motivando. La unidad de la familia, la unidad de la iglesia, es algo que nos va a seguir llevando hacia la meta que queremos seguir. Cuando estamos unidos, ¿verdad? Verdaderamente podemos hacer y trabajar juntos. Hay un salmo que me gusta mucho porque habla también de eso, pero habla algo muy importante, el Salmo 133. ¿Verdad? Donde dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no se queda ahí, dice en armonía. ¿Verdad? En armonía es estar todos en un común acuerdo, ¿verdad? Haciendo lo que debemos de estar haciendo. Es como una orquesta, ¿verdad? Que si no estuvieran coordinados el violín, la guitarra y la tambora y todo, verdaderamente, aunque están todos juntos ahí, si no se oyera lo que debe oírse, que era la música, de una forma armónica. Entonces, como iglesia necesitamos seguir creciendo en la unidad, pero también seguir entendiendo a través de su palabra lo que Dios quiere para su iglesia, ¿verdad? Y Dios lo ha dejado establecido. Y este es el libro que estamos leyendo, no se escribió el día de ayer ni la semana pasada, ¿verdad? Ya tiene muchos años que se escribió cuando estaba surgiendo esta necesidad, ¿verdad?, de la primera iglesia primitiva. Entonces estamos viendo algo muy importante, que nosotros debemos de seguir el ejemplo de la palabra de Dios, la guía de la palabra de Dios. Primeramente dice en la Escritura que Él mismo está hablando de Jesucristo, aquel que en los versículos 7 y 8, ¿verdad?, que habló nuestro hermano Antonio, ¿verdad?, fue el que dio los dones, ¿verdad?, a la iglesia, fue el que impartió los dones, el mismo, ¿verdad?, que había descendido y ascendido, fue el que ganó la victoria, ¿verdad?, a través de la cruz, del cual ahora empezó a dotar, ¿verdad?, a hombres
dentro de la iglesia para que fuera funcionando de una forma agradable a Dios, de una forma coordinada, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí de lo que se ha estado hablando también sobre las pláticas sobre una iglesia saludable, ¿verdad? Está hablando de cómo coordinarnos, de cómo sujetarnos a los líderes, ¿verdad? Que va a empezar a hacer Pablo lo mismo, y ojalá que vayamos entendiendo y dejando que Dios nos siga guiando. Primeramente dice, el mismo constituyó a unos apóstoles. Hay una traducción, ¿verdad?, que me ha gustado estar leyendo también, porque nos sale un poquito más al presente sobre la traducción. Y dice en Efesios 4:11, la misma versículo, traducción lenguaje actual, dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Dios es el que da la capacidad y todo es por su gracia, ¿verdad? Él nos ha dotado, Él mismo se refiere a Cristo ascendido y glorificado, que dio a cada uno esos dones de gracia. Ese Cristo también al dotar dijo que empezó con los apóstoles. Apóstoles, ahora tristemente se ha traído mucha confusión sobre esta palabra. Nos vamos a ver que los apóstoles, la palabra significa uno enviado, ¿verdad? Con una misión, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra apóstol. Jesús Él nombró a 12 apóstoles en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Nos enseña del 1 al 4, ¿verdad? Ahí nos dicen los nombres, ahí nos dicen cuando Él los eligió. Pero aún había otros apóstoles también, ¿verdad? Aparte de los 12. Pero nos damos cuenta que Jesús, ¿verdad?, nombró a los apóstoles. Un discípulo era un seguidor, pero un apóstol era uno representado, ¿verdad?, representante divinamente y nombrado también por Jesús. Jesús fue el que nombró y también los escogió y los envió, ¿verdad?, a llevar el mensaje, a llevar ese mensaje del evangelio. También, ¿verdad?, sabemos que a través de la historia de lo que se vio, los 12 apóstoles, después también Judas, ¿verdad?, que traicionó a Jesús, se nombró a otro, que fue Matías. Pero es algo muy importante porque Pedro trae en sí algo muy importante que nos puede educar por la palabra sobre los apóstoles, ¿verdad? Bíblicamente hablando, dice Pedro en Hechos 1, 21 y 22, por tanto, dice, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, el Señor Jesús envió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Fíjese lo que dice, cómo un apóstol tenía que tener esas credenciales o eso de que empezó con Jesús desde el bautismo de Juan. Dice, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, arriba uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber andado con Jesús en ministerio, tenía que haber sido enseñado por Jesús, tenía que haber visto la ascensión de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. O sea, ahorita ya no puede haber apóstoles porque no califican en esas áreas del cual el Nuevo Testamento nos está diciendo. El propósito de los apóstoles, hermanos, es lo que queremos enfocar el día de hoy también para la iglesia. El propósito de los apóstoles era poner el fundamento principal, el fundamento de cuando empezó la iglesia primitiva, por así decir. Fueron los primeros que trajeron la enseñanza sobre la resurrección de Cristo, sobre el amor de Cristo, sobre el evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos enseña cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a compartir su palabra, ¿verdad? Pedro también era un apóstol. Y dice la Escritura, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. El apóstol, ¿verdad?, el que puso el Señor, dice él mismo, constituyó apóstoles en la iglesia, era para poner el fundamento. ¿Verdad? Inició la primera iglesia primitiva y los apóstoles empezaron a enseñar, empezaron a guiar, empezaron a hacer crecer la fe de aquellos nuevos creyentes, contribuyendo, formando el cuerpo doctrinal de Cristo, que es la iglesia.
Ellos fueron los que pusieron el fundamento, dice Efesios 2:20, lo acabamos de ver en el capítulo 2, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol fue puesto para poner el fundamento, ¿verdad? Y ya estamos viendo, bíblicamente hablando, de que ahorita ya no hay apóstoles, ¿verdad? Hay muchos que se dicen apóstoles, pero estamos viendo de que traen confusión. La gente que no ha leído la Biblia o la gente que solamente oye y cree lo que se le dice, pues tristemente está siendo guiada por personas que son falsos apóstoles o falsos profetas. Y bíblicamente hablando, ¿verdad? Lo podemos tener, nos sostenemos a través de la doctrina de la palabra. Ellos también tuvieron la autoridad y responsabilidad de tener ese fundamento para la primera iglesia. Los profetas también, ¿verdad? Nos damos cuenta que los profetas fueron elegidos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ahí en Efesios estamos viendo de que los profetas fueron elegidos también con un propósito. El profeta hoy se le está dando una clase de lugar, se le está poniendo un lugar con aquellos que presiden el futuro, ¿verdad? Hay veces que vimos que va a haber un profeta y le va a predestinar el futuro a usted. La función del profeta en aquellos tiempos es ser un vocero de la palabra de Dios, ¿verdad? Un vocero, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El propósito del profeta era ir a anunciar o a decir lo que Dios le había dicho que dijera, ¿verdad? Era algo que estableció Dios así. También en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Y lo acabamos de ver, ¿verdad? Ahí en esos versículos, el versículo 2:20 de Efesios, que el profeta, ¿verdad? Fue el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo. Dice la Escritura que fueron aquellos que compartieron la inspiración, que dieron a través del Espíritu Santo, siendo inspirados, la palabra que ellos en aquel tiempo, la iglesia del Nuevo Testamento no tenía la Biblia, ¿verdad? No tenía la palabra completa del Nuevo Testamento. Entonces el profeta era inspirado por el Espíritu Santo y él llevaba la palabra a la primera iglesia también del Nuevo Testamento. No tenían la palabra completa, ¿verdad? Fueron similares, solamente voceros de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Efesios 3:5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estamos viendo de que el Señor los usó al principio, ¿verdad? Al principio de la historia de la iglesia para poner ese fundamento, ¿verdad? Primeramente los apóstoles, los profetas eran voceros, ¿verdad? Les compartían lo que Dios decía, ¿verdad? No solamente acontecimientos que iban a venir, pero era la dirección que tenían en ese momento de parte de Dios para la iglesia primitiva. No se puede poner hoy en día en esos dos puntos los primeros dos nombramientos o dones que Dios repartió en ese momento de apóstoles y profetas. Cuando hay personas que me han dicho, va a venir un apóstol, un profeta a cierto lugar, yo le digo, ten cuidado porque eso ya no es bíblico, ¿verdad? Eso fue cuando inició la iglesia, porque ya después, si usted mira, sigue el libro de los Hechos y ya no se mencionan. Y solamente fue el inicio, ¿verdad? Para poner el fundamento. Ya después se mencionan lo que sigue, ¿verdad? Hasta ahorita se siguen mencionando todavía los otros dones, ¿verdad? Dice la Escritura en Juan 16:13, la parte primera dice, la parte A dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesucristo ascendió, dice que Él iba a venir para guiar a la iglesia, para guiarnos a toda verdad, y aún decía, Él va a hablar de lo que yo he dicho. O sea, estamos viendo que es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que discernir, ¿verdad? Y tener cuidado con todo ese movimiento en el mundo de profetas y apóstoles. Necesitamos confirmarlo por la palabra para que la iglesia, todos estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que no seamos confundidos, llevados, ¿verdad? De un lado a otro.
Estamos viendo de que el Señor es el único que nos ha dado el entendimiento para entender estas cosas y ser firmes en su palabra, ¿verdad? La iglesia necesita estar firme en la palabra, crecer en la palabra, entender la palabra, para que de esa manera estemos todos edificándonos a través de la palabra, donde quiera que andemos, ¿verdad? En la oración, en un servicio, un culto de barrio, andamos allá con la familia, nos encontremos a alguien más. La palabra es la base de nuestra fe, de nuestra doctrina que debemos enseñar, ¿verdad? Sin temor, ¿verdad? La palabra del Señor dice esto. Y ahí es donde está puesta mi fe. Dice también, seguimos leyendo que también hubo evangelistas, dio el don para evangelistas. Evangelista usted lo puede discernir muy pronto, ¿verdad? Llevar el evangelio, ¿verdad? Compartir el evangelio. Ellos fueron portadores de las buenas nuevas. Estos hombres viajaban de lugar en lugar llevando el evangelio, ¿verdad? Esos son los evangelistas, ¿verdad? De que nombra aquí la Escritura. Y todavía el día de hoy este don está el Espíritu Santo dotando, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? Algunos hermanos que el Señor nos está mostrando, ¿verdad? Que ha dotado de ese don, ¿verdad? Aquellos que insaciablemente predican la palabra, andan evangelizando por todos lados, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se está moviendo dentro de la iglesia el día de hoy todavía. En Hechos capítulo 21 versículo 8 dice: al otro día salieron Pablo y los que con él estábamos, y fuimos, dice Pablo, a Cesarea, y entrando en casa de Felipe. Gracias hermanos. El evangelista era Felipe, en el capítulo 4, capítulo 8, quiero estar seguro, capítulo 8 de Hechos, habla de cómo también Felipe nos muestra desde el principio. Felipe fue dotado con eso, ese don. Vamos viendo, déjenme, estoy bien seguro. 8:4, perdón, 8:4, sí, 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Desde entonces podemos ver ese don, ¿verdad?, de evangelista. Lo que está diciendo Pablo acá, ¿verdad? Entraron a la casa de Felipe el evangelista. Felipe y tanto Saulo como Pablo eran apóstoles, eran también profetas. Pablo era un evangelista que también compartía por todas partes el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Estaban dispuestos a todo, ¿verdad? Aún dentro de la persecución, la iglesia primitiva iba predicando el evangelio. Pero se miraba, o sea, distinguieron a Felipe, ¿verdad?, con ese don de evangelista. El día de hoy todavía sigue estando presente, ¿verdad? El Señor se sigue manifestando por esos dones. Dice que fueron esparcidos, pero predicaban el evangelio. Dice también 1 Pedro 2:9: para eso Dios nos ha salvado. O sea, está hablando de todo creyente, ¿verdad? Hay veces que pensamos, bueno, él tiene el don de evangelista, ¿verdad? Pues o el pastor, para eso le pagamos, ¿verdad?, que vaya a predicar el evangelio, que ande llevando las buenas nuevas. Yo creo que muchas veces no entendemos que sí, Dios reparte dones de evangelista, pero a todos los que el Señor nos ha alcanzado por su gracia y misericordia, nos ha dado tanto un privilegio como un deber, ¿verdad? Ahora dice que somos embajadores de Cristo, dice Romanos, ¿verdad? Para ir y compartir, reconciliar a los hombres con Dios a través de Cristo. Pero aquí también nos dice en 1 Pedro 2:9, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Nos sacó, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz, nos llamó ahora como un pueblo, ¿verdad? ¿Para qué? Para compartir las virtudes de aquel, ¿verdad? Compartir de Cristo. Al Gadareno, cuando fue limpiado, restaurado, cuando Jesús
lo limpió y lo restauró, él le dijo, ahora vete a tu casa y cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, todos tenemos a Cristo, de tal manera que a través de Cristo ha hecho grandes cosas con nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Compartir el evangelio. Seguir teniendo la carga por las almas perdidas. Reconocer que por gracia he sido alcanzado. Por ese amor manifestado en la cruz alcancé salvación por misericordia y gracia, que de tal manera que ahora esa gratitud y ese deseo en mi corazón es que mi familia, mis amistades, mis vecinos se salven, ¿verdad? Por medio del evangelio. O sea, el don de evangelista está presente todavía, pero no nos quita la responsabilidad, el privilegio de toda la iglesia ser partícipes de compartir el evangelio. Yo no sé si habrá una persona que es creyente que nunca has compartido de Cristo. Déjame decirte que Dios te ha llamado para que lo compartas. Dios te ha llamado para que seas luz y sal en la tierra. No podemos quitar nosotros ese privilegio y responsabilidad de compartir el evangelio. Donde quiera que andemos, ¿verdad? Podemos compartir el evangelio por un folleto, ¿verdad? Compartirle, no nomás mi testimonio. Ya hemos estudiado eso, que el testimonio no es el evangelio. El testimonio es lo que Dios hizo en mi vida, pero que a través del evangelio yo pueda también impartirlo a otro. Tenemos que compartir a Cristo. Y es por eso que es importante que eso que estamos viendo, la iglesia, nos empapemos de lo que Dios ya ha hecho, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Decía el hermano Antonio en la predicación pasada, de que todos los que somos creyentes, un don hemos recibido. Un don por gracia, por medio de Cristo. ¿Para qué es ese don? Lo estamos viendo. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es a través de esos dones que servimos al Señor. Y a través de esos dones que somos usados por Dios también allá en el mundo para darle la gloria a Él. El don evangelista era eso, de ir por todos lados y compartir el evangelio. Pero todos nosotros no estamos excusados de no hacerlo. Debemos de hacerlo. Yo te motivo a ti, hermano, hermana, si no lo has hecho. O si has dejado de hacerlo, hay veces que dejamos de hacerlo. Sigue compartiendo a Cristo. Nunca sabes dónde el Señor va a usar tu cuerpo, tu vida como instrumento, ¿verdad? Para que aquellas personas que no conocen a Cristo, ellos vengan a los pies del Señor. Por la gracia y por la voluntad de Dios, yo creo que todos los que compartimos a Cristo nos ha permitido tener muchas experiencias. A veces que en lugares en los cuales no pensamos que estar y empezamos a hablar de Cristo, el Señor nos usa para su gloria, de compartir el evangelio, y una persona dice, sí, yo quiero recibir Cristo. ¡Wow! Es que debemos de seguirlo haciendo, donde quiera que estemos, compartir a Cristo, compartir el evangelio. Ahora vemos también algo muy importante, ¿verdad? A través de los dones, dice pastores y maestros. Pastores y maestros. Aquí tenemos un oficio con dos ministerios, ¿verdad? O un don con dos ministerios. Pastor significa uno que conduce a un rebaño, indicando que la iglesia local es como un rebaño, como un rebaño de Cristo. En Hechos 20:28 decía Pablo, exhortaba a los pastores: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O sea, el pastor, ¿verdad?, es responsable tanto del cuidado de la grey, pero también de la alimentación de las ovejas, ¿verdad? La palabra de Dios es el alimento nuestro. La palabra de Dios es tanto la regla en la mano del pastor para corrección, dirección, ¿verdad?, para aliento. Todas esas cosas, la palabra de Dios tiene que ser usada para el rebaño. Pero dice también 1 Pedro 5, del 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo. No solamente es llamarse pastor o decir que soy pastor o estar al frente de una congregación, sino que el pastor
debe dar ejemplo de lo que está haciendo, viviendo lo que está predicando, ¿verdad? Y eso se manifiesta a través de la Escritura. Cuando usted tiene ese entendimiento, usted puede captar y decir, wow, yo creo que el hermano Jaime no es pastor, porque no está haciendo lo que debe hacer, ¿verdad? Porque la Biblia me enseña esto y esto otro y esto otro. Entonces usted puede discernir. La iglesia debe estar tan empapada de la doctrina de la palabra de tal manera que pueda discernir lo que se está haciendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El pastor, los miembros, necesitamos conocer. El pastor debe estar consciente de que él no es el dueño de las ovejas. Cristo es el dueño de las ovejas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo ha pagado el precio en la cruz por todos nosotros los pecadores y nos ha instituido, nos ha hecho un pueblo, un cuerpo, una iglesia, para que a través de la cabeza que es Cristo nos rijamos a través de su palabra. Eso es lo que está haciendo Pablo, nos está guiando, nos está instruyendo de qué manera debemos de ir siguiendo adelante. Dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También trae una exhortación, ¿verdad? Que todos juntos estemos sujetos los unos a los otros. Y eso se batalla hoy en día. Aún en la misma iglesia se batalla, hermanos, porque todavía no hemos entendido el plan maravilloso de Dios para la iglesia, para que nos edifiquemos de una forma conforme a su palabra, para que entendamos que cada uno de nosotros, decía el hermano, dio dones y ahora trae distinción de dones. El propósito de Dios es que podamos darle lugar a aquel que ha recibido el don de pastor, o aquel que haya recibido el lugar de evangelista, o aquel de maestro. Podamos todos sujetarnos al liderazgo que Dios le ha dado, porque han sido puestos, decía el versículo 11, Él mismo constituyó. O sea, Cristo mismo ha constituido, ha establecido, ha puesto, ha dado dones, ¿verdad? A los miembros, a la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación. No para creernos más que unos que otros, más responsabilidad tenemos. Aquellos que el Señor nos ha dotado con algún don, ¿verdad? De pastor o de maestro, ¿verdad? O de evangelista, tenemos una responsabilidad grande con Dios, ¿verdad? Y con la iglesia también. Dice ahora, los siguientes versículos, versículo 12 y 13. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin de dar esos dones al principio? ¿Cuál era el fin de poder traer a luz apóstoles, profetas, ¿verdad? Evangelistas, pastores y maestros? El fin es obvio, hermanos. O sea, como le estaba diciendo, es una responsabilidad, ¿verdad? Dice la Escritura, aquel que se quiera ser maestro, ¿verdad? Tenga cuidado porque se le traerá más responsabilidad y se le llamará más a cuentas. Dios es el que trae los dones a la iglesia, pero ¿cuál es el fin? El fin, otra vez lo volvemos a ver ahí en el versículo 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjeme le leo ahora en la traducción del lenguaje actual. Fíjese lo que dice. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. El propósito de que se instituyó esos primeros elementos en la primera iglesia era para que fueran los que instruyeran, ¿verdad? Los que tanto trajeran la capacidad a la iglesia, ¿verdad? Para cada uno de los miembros, para que sirvieran mejor a Cristo, para que glorificaran mejor a Cristo, estuvieran más preparados para todo ministerio. Si la iglesia no prepara a los líderes, ¿cómo se va a trabajar la iglesia unida? La iglesia, los primeros
puntos principales es que los líderes de la iglesia tienen que enseñar a los miembros de la iglesia para que todos juntos sirvamos dentro de la iglesia en la capacidad que Dios quiere que hagamos. El propósito, hermanos, de líderes es dotar a aquellos nuevos creyentes, aquellos que venimos del mundo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando en el 84, cuando Cristo me alcanzó por su gracia, que yo llegué aquí a iglesia, yo no sabía nada de nada, ¿verdad? Yo no sabía ni cómo se dirigía un canto, ni cómo se recogía la ofrenda, ni cómo se visitaba, nada. Entonces alguien, un líder de esa congregación, el pastor, me fue guiando, me fue ayudando, ¿verdad? Y por medio de esa enseñanza y esa dirección yo pude aprender. Entonces eso es lo que hacen los líderes. Los líderes de esta congregación, ¿verdad? El Señor los ha dotado para enseñar a otros, ¿verdad? Para que de esa manera surjan más maestros, más líderes, más evangelistas, más misioneros, más pastores, y la iglesia, ¿verdad? Sigue reproduciendo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, la iglesia se va edificando y va creciendo. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3 del 2 de Timoteo, del 13 al 17, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, le decía Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, un joven inexperto, por así decir, Pablo fue su maestro, verá, su tutor, fue aquel que lo guió, que le enseñó, y le decía a Pablo: así como tú has aprendido de mí, lo que yo he hecho, tú sigue practicándolo, síguelo haciendo, de tal manera que puedas estar preparado, ¿verdad? Está diciendo la Escritura que aquellos que son dotados con estos dones deben de preparar al hombre para la finalidad del cuerpo de Cristo, de ser un elemento útil para la gloria de Dios. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, hay veces que el tiempo, el trabajo y todo eso, ¿verdad? Se batalla. Pero hermano, déjeme decirle de que Dios lo ha salvado a usted, lo ha rescatado de las tinieblas a su luz, no para estar sentado, sino para ser dotado a través de un don que Él ha repartido, pero para que usted sea dirigido por aquellos líderes y pueda ser de utilidad dentro de la iglesia. A veces que decimos: wow, pues nomás al hermano lo ponen ahí, nomás el hermano está sirviendo. Déjeme decirle que Dios le ha dado a usted, lo único que usted no se ha dado para Dios. Usted no se ha dispuesto. Es muy cómodo estar sentados, es muy cómodo venir a los servicios, ¿verdad? Y disfrutar todo lo demás, pero hermano, Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado para que seas un elemento, un miembro dentro del cuerpo de Cristo para la edificación, para que sigamos creciendo, uniéndonos más en el Señor, para compartir el Evangelio. Pero dice el propósito también, ¿verdad? En el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Hermanos, qué triste es ver a hermanos o hermanas que tienen años en el Evangelio, o años de ser creyentes, pero que no han crecido. Que cualquier cosa que pasa en la iglesia o cualquier cosa que se escucha las desanima. Está diciendo Pablo para que sean un varón completo. Está hablando de la madurez espiritual. Está hablando de crecer de tal manera que podamos estar firmes contra aquellas acechanzas del enemigo, aquellas mentiras, aquellos engaños que hay veces que vienen y que se oyen dentro de la iglesia o fuera de ella y nos perturban de tal manera que nos desaniman. ¿Dónde está el hermano o la hermana? No, pues va y la visita uno y no, es que estoy desanimado porque esto y esto otro. Es importante el crecimiento espiritual. Es importante reconocer que hay un diablo que usa a través de los demonios a muchas personas para engañar. ¿Cómo le digo? Que usa las artimañas del error. ¿Se acuerda de la serpiente?
¿Se acuerda allá en el huerto de Edén? ¿Se acuerda que Dios le había dicho tanto a Adán, verdad, que no hiciera esto? Y cómo la serpiente ahí, verdad, engañó de tal manera usando la palabra, pero la extorsionó y fueron engañados. Los dos fueron engañados. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales se dice mucho en la radio, en la televisión, ¿verdad? Oí esta predicación, pastor, ¿qué le parece? O oí esto y ya lo empiezo a hacer como que eso está bien. Necesitamos tener cuidado. Necesitamos crecer, hermanos. Necesitamos madurar. Necesitamos estar preparados para que de esa manera no seamos engañados por las artimañas del enemigo, del error. Necesitamos estar listos y preparados. Decía Pablo allá en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, algo muy importante. Yo quiero que medite, hermano, lo que estamos hablando como iglesia. Y a veces que le digo a los nuevos creyentes, apréndete versículo de memoria, ven a la iglesia. Y sabe que déjeme decirle que muchas veces tomamos en poco los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Y usted se está perdiendo de mucha bendición. Usted dice, no, pues mejor vengo tarde o no vengo al estudio el miércoles o el domingo en la tarde no vengo. Como que no necesitamos. Déjeme decirle, es un engaño de Satanás, porque no estamos obedeciendo a Cristo. Dice que debemos de congregarnos. Dice que debemos de venir. Y si estuviéramos como la iglesia primitiva, olvídese. O sea, dice que se congregaban todos los días. Y a veces que 4 horas a la semana, muchas veces como que se nos hace muy pesado. ¿Y sabe qué está pasando? Nos estamos quedando como niños inexpertos de la palabra. Y muchas veces son los que tristemente, fácilmente caen, fácilmente se desaniman, fácilmente son engañados por otras doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque no hemos crecido ni discernido la palabra. Fíjese lo que dice Pablo. Hebreos 5, 12 al 14. Les decía Pablo a los creyentes, con el tiempo que llevan de haber creído, lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, usted léalo ahí en la Reina Valera, que es lo mismo, pero está un poquito más entendido en al tiempo de hoy. Dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, en las buenas nuevas, ya debieran ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimento sólido. Hermanos, qué triste. Como iglesia necesitamos crecer, madurar, entender más, querer más de la palabra. Ir corriendo a un estudio bíblico. Unirnos para crecer juntos, edificándonos a través de la verdad de la palabra. Que el Señor nos vaya dando, pídale al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría y entendimiento de tu palabra. Yo quiero conocerte más, entender más. Y si como iglesia, hermanos, tenemos ese deseo de crecimiento, déjeme decirle que el Señor va a orar grandemente a través de su iglesia. Porque cuando entendemos la voluntad de Dios para nosotros, para la iglesia, el Señor se va a manifestar a través de su Espíritu Santo y su palabra en nosotros. Solo que adelante, ten cuidado. Y si tú estás aquí, no estás poniendo atención, estás pensando en los pagos que tienes. ¿Cuántos tienen pagos? Yo tengo pagos. Todos tenemos pagos. Pero déjeme decirle que aprende que cuando estés aquí es un tiempo precioso. Un tiempo precioso. Que a lo mejor un día no vas a poder estar aquí. Porque vas a estar enfermo, o un accidente, o algo que te va a venir. O el diablo te va a engañar porque en vez de estar atento a la palabra, muchas veces la tomas sin valor. Y son aquellos los inexpertos, son aquellos los bebés espiritualmente que se quedaron solamente con el Juan 3:16. Necesitamos crecer, necesitamos querer más saber la palabra de Dios
para seguir adelante, enfocados en Cristo. Efesios versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La tercera evidencia o la evidencia de la madurez de una persona es la verdad unida con el amor. La palabra de Dios, hermanos, es la base de nuestra fe. La palabra de Dios es donde nos enfocamos. Decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Cuando nosotros alimentamos de la palabra y la sostenemos ahí, hermano, déjame decirte que vamos a tener temor de Dios todas las 24 horas del día, todos los 7 días. Y vamos a querer andar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos consagremos para Él, le glorifiquemos, le sirvamos, compartamos el Evangelio, vivamos para Él, visitemos al enfermo, nos apoyemos mutuamente. Cuando andamos en la palabra vamos a conocer cuál es su voluntad. Bien se ha dicho, hermanos, que la verdad sin amor es la que lastima y a veces destruye, y que el amor sin verdad es hipocresía. Pero yo creo que Jesucristo nos manda que debemos de ser sinceros los unos con los otros y debemos decirnos la verdad, pero la verdad en amor. A veces que yo escucho, ¿verdad? Aún todavía hermanas, hermanos que dicen, no, es que yo soy tan sincero que lo tengo que decir como yo lo siento. Y hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Si nosotros amamos de verdad, tenemos que decirla, pero dice que debemos decirla con amor. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si nosotros hemos visto a algún hermano que ha caído en alguna falta, dice, tú que eres espiritual, ve y restáurale. O sea, no que le apapaches el pecado. El restaurar es exhortar y guiar en la verdad a través del amor de Cristo. Eso es exhortar. ¿Verdad? Exhortar no es apachurrar o tirarlos a la basura. Este hermano ya no sirve, este hermano, porque anda haciendo esto. No, dice, tú que eres espiritual, tú que eres maduro, tú que has crecido y conoces la palabra, a través del amor de Dios, ve y exhórtale. Entonces estamos viendo, hermanos, que es importante, ¿verdad? Es importante crecer, madurar, entender más la palabra y practicar la palabra de Dios también. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fíjese qué tremendo consejo. O sea, fieles son las heridas del que ama. Hay que decir la verdad, sí va a doler la verdad, pero es mejor decir la verdad con amor que darle el beso de Judas a aquel que dice que uno dice que ama. Así como le hizo Judas, te amo Cristo, pero las 30 monedas se me hace que están mejor. ¿Para qué le dio el beso? Es hipocresía. A veces que decimos amamos a alguien y no le decimos la verdad. Necesitamos decir la verdad con amor. Y es lo que nos trae a luz el versículo 15, la verdad del Evangelio, el pecado, pero también el perdón, la restauración. Pero como iglesia necesitamos hacer eso los unos con los otros. Dice el último versículo 16. Cristo dice, de quien todo el cuerpo, versículo dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las cosas que pueden ver en un miembro maduro o que ha crecido, que ha madurado en las cosas de Dios, es que también es un miembro que coopera con el cuerpo de Cristo. Cooperación en la unidad. Hermanos, necesitamos su cooperación como miembro de la iglesia. Se mira cuando reconocemos que el ejemplo principal del cual recibimos del servicio es Cristo mismo. Cristo mismo se humilló, Cristo mismo nos vino a servir, ¿verdad? Cuando nosotros debíamos de servir a Cristo. Él nos mostró que el servicio, la colaboración unida entre iglesia es una bendición. Necesitamos su apoyo en muchas áreas, que Dios le guíe, que Dios le muestre. Nos damos cuenta de que como miembros de un solo cuerpo nos pertenecemos el uno al otro.
Nos afectamos el uno al otro y también nos necesitamos el uno al otro. En la clase estaba oyendo de una familia en necesidad, ¿verdad? Y hablando con los miembros de la clase, los hermanos de la clase, estaba diciendo, hay que informarnos, hay que hablar con esa familia, qué necesidad tiene, ¿verdad? O sea, necesitamos importarnos el uno al otro, necesitamos apoyarnos el uno al otro. De lo poquito que tengamos, de eso podemos dar. Y los que tienen mucho, pues de lo mucho pueden dar también. Pero eso no nos impide que podamos ayudarnos mutuamente, de tal manera que el Señor siga bendiciendo su obra. Fíjese, en 3 versículos de Efesios habla sobre eso, sobre el amor. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, capítulo 4, versículo 2 de Efesios. Siguiendo la verdad en amor, capítulos 4, versículo 15. Y el 16 dice, edificados en amor. El amor es la base, hermanos. El amor es la base del crecimiento, la base de ir edificándonos, la base de ir siguiendo adelante como iglesia. El amor es el que todo lo puede, todo lo soporta. El amor es lo que no espera nada a cambio cuando uno da. El amor entre hermanos, el amor es la verdad y ahí es el fundamento de Cristo. Si nos amamos, podemos soportarnos los unos a los otros. Si nos amamos, podemos perdonarnos los unos a los otros. Si nos amamos, podemos servir los unos con los otros. O sea, el amor es la base, ¿verdad?, que Cristo vino a poner. Porque de tal manera nos amó. El amor de Cristo se ha dado para con su iglesia. Y dice que un día va a regresar por su iglesia. La cual dice que va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que Dios nos encuentre, ¿verdad?, glorificando su nombre, edificándonos los unos a los otros a través de la verdad y el amor de Cristo, de tal manera que podamos reflejar a Cristo donde quiera que andemos. El creyente aislado, hermano, no puede ministrar a los otros. El creyente que no viene a la iglesia, que no se involucra en la iglesia, no puede ministrar a otros, ni nosotros podemos ministrarlo a él. Necesitamos estar en unidad, ¿verdad?, estar juntos. Y también, ¿verdad?, nos damos cuenta que la unidad espiritual no es algo que estamos fabricando, es algo que Cristo ha venido a hacer por su iglesia, para que seamos uno. Jesús le decía al Padre, que sean uno como yo y tú somos uno. La unidad, el edificarnos en el amor y la verdad de Cristo es de suma importancia, el conocer la palabra, el crecer juntos en la palabra. Yo he aprendido poco a poco más y más, lo necesito, pero ojalá que nunca digamos que ya lo sabemos todo. Necesitamos aprender. ¿Sabe que cuando no viene a la escuela dominical dice otra cosa usted? Como que ya lo sabe todo, como que no necesita ya. Pero su vida dice lo contrario, porque se mira que no está activa, se mira que está fría, se mira que cualquier cosa la desanima. La palabra de Dios la necesitamos todos. Ojalá que tenga hambre y sed de la palabra, ¿verdad?, que es el pan de vida. Dice, por tanto, hermanos, siguiendo la verdad en amor, equipémonos los unos a los otros y edifiquémonos los unos a los otros en la verdad y el amor de Cristo, para que todos crezcamos para ser semejantes a Cristo. Cristo quiere que lleguemos a la estatura de Él. Yo creo que nos falta mucho. Y en esta mañana podemos venir a sus pies y decirle, Señor, perdóname porque no he hecho lo que debo hacer. O puedo venir a decir a Cristo, Señor, gracias porque me has sostenido, gracias porque me has ayudado a perseverar, gracias porque me has dotado con un don y yo quiero ponerlo a tus pies. Gracias porque tú me has ayudado a servirte, Señor, o a ser parte de tu iglesia cuando no lo merezco ser. Agradecido por la gracia. Pablo mismo lo decía, yo no merezco ni ser apóstol, yo no merezco ni compartir la palabra, pero la gracia, ¿verdad? Cristo, la gracia que dotó en él ese don, fue de útil para el Señor. ¿Sufrió Pablo? Sí. Todos los creyentes de la primera iglesia primitiva sufrieron, pero glorificaron a Cristo, compartieron a Cristo, vivieron por Cristo. Hermanos, es necesario que yo y usted nos edifiquemos el uno al otro en el amor y a través de la verdad del Señor. Que vayamos creciendo, que no nos quedemos igual, sino que crezcamos, que mi deseo es, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame, Señor, a seguir
entendiendo más tu palabra. Nos falta mucho, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Hermanos, les invito a venir más a la congregación, a estar aquí temprano en la mañana, los miércoles. Hay veces que hasta me dan ganas de quitar ya el Face de aquí de la iglesia, porque hay veces que nos conformamos a ver el Face en vez de venir a la iglesia, y no lo queremos hacer. Pero yo no estoy diciendo que lo vamos a quitar, pero le estoy diciendo que no lo hagamos de una forma premeditada, sino que mi deseo es estar juntos, edificándonos juntos, motivándonos juntos, orando los unos por los otros juntos. Es una espada de dos filos el Face, ¿verdad? Pero hermanos, hagámoslos, dejemos el Face para aquellos que no pueden venir, que están enfermos, aquellos que andan fuera del pueblo, aquellos que están en una cárcel, a lo mejor viendo el programa. Pero nosotros, que el Señor nos da la habilidad de venir y las fuerzas y la salud, vengamos a buscar más del Señor, más de su palabra, uniéndonos, edificándonos en la verdad y en el amor de Cristo. Yo le invito para que usted le diga: Señor, pon ese querer como el hacer tu voluntad. Ayúdame para hacer, también para servirte, dándote gracias por el privilegio que me das de servirte. Hermanos, Dios no nos necesita, pero nos ha dado el privilegio y nos ha dotado con dones y talentos para darle la gloria a Él y para que Él sea glorificado a través de su iglesia. Póngase de pie, vamos a dar gracias por esta meditación. Que el Señor nos siga uniendo, que nos sigamos edificando el uno al otro, que sigamos orando por el uno por el otro. Pero yo le exhorto, le animo en el Señor. Venga a la iglesia con una actitud de hambre, de sed de justicia, de sed del Señor. Que el Señor añada bendición a su familia, a su matrimonio, a su negocio, a su trabajo. Pero hermanos, acuérdense que esas cosas son pasajeras. Busquen las cosas eternas, las que permanecen para siempre. Que el Señor añada bendición a su vida. Como iglesia sigamos adelante, edificándonos los unos a los otros en amor y en la verdad de Cristo. Padre, te damos gracias por habernos permitido abrir tu palabra, y gracias porque tú eres el único que nos puedes dar entendimiento sobre ella, Padre. Gracias, Señor, porque has tocado mi corazón y me has hecho ver aquellas áreas en las cuales me falta, Señor, crecer, me falta todavía disponerme, Señor, a tus pies. Perdóname, Señor, y ayúdame a seguir adelante, Padre. Gracias por tu iglesia, el Calvario. Sigue, Señor, motivando cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo y su palabra, Señor, sea la que toque nuestras vidas, la que nos redarguya, Señor, de todo pecado y también de todas aquellas cosas que no estamos haciendo y debemos estar haciendo. Que nos unamos, Señor, en el amor de Cristo. Que, Señor, nos apoyemos, que podamos compartir la verdad de usted, Señor, en todas las circunstancias. Señor, que no seamos engañados por aquellos engañadores que andan transgiversando la verdad, Señor. Que estemos alertas, que estemos preparados, que estemos, Señor, guiados por tu palabra, Señor, como esas antorchas, Señor, que tu palabra alumbre, Señor, nuestro caminar, que alumbre nuestro corazón, Señor, para estar unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, Señor, en una misma doctrina, Padre. Gracias, Señor, te doy por los líderes de esta tu iglesia. Síguelos usando para tu gloria, síguelos santificando, apartándolos, Señor, para tu servicio, guardándolos de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a estar unidos para poner, Señor, esa misma visión, Señor, en cada corazón, de ir santificándonos, de ir uniéndonos más a través de tu amor, a través de tu palabra, Señor. Que podamos crecer también, ayudarnos, Señor, y también servirte, Señor, para tu gloria, dentro de tu iglesia y fuera de ella, Padre. En donde quiera que andemos, que seamos, Señor, hijos e hijas tuyas, para darte la gloria de todo. Gracias te damos, Señor, por el visitante. Añade bendición a tu vida, Señor. Gracias porque también él es un creyente. Bendice a mi hermano, Señor, guárdalo. Bendice a mis hermanos y a cada familia. Gracias, Señor, te damos. Sigue motivándonos tú, Señor, porque si tú no nos motivas, Padre, a través de tu palabra, en vano son todas las otras cosas. Solamente tú puedes seguir haciendo la obra en nosotros a través de tu Espíritu Santo, tu palabra.
Guíanos y llévanos con bendición y tráenos con bendición en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Salúdense los unos a los otros.